En una sala de tribunal concurrida de Los Ángeles, un joven latino llamado Mateo esperaba con nerviosismo la audiencia por una acusación menor de vandalismo. Tenía solo 17 años, con ojos llenos de miedo pero también de orgullo, sabiendo que no había hecho nada malo. Su madre, sentada a unos metros, intentaba calmarse mientras tomaba su rosario entre las manos. Los murmullos del público llenaban el espacio mientras el juez entraba con solemnidad. Mateo había sido arrestado por pintar un mural en honor a un líder comunitario, pero la policía lo interpretó como grafiti ilegal. El joven intentó explicar que tenía permiso del dueño del edificio, pero nadie lo escuchó esa noche. Al subir al estrado, su voz temblaba pero hablaba con claridad, defendiendo su derecho a expresarse. Un oficial de policía, claramente molesto, lo interrumpía constantemente, poniendo en duda su versión. El ambiente se volvió tenso cuando el oficial se acercó demasiado al joven, quien dio un paso atrás. Sin previo aviso, y frente al juez y los presentes, el policía le dio una bofetada en la mejilla izquierda. El sonido fue seco y rápido, y por un momento, la sala entera se quedó en silencio. La madre de Mateo gritó de inmediato, y varias personas se levantaron alarmadas. El juez ordenó calma, pero su rostro mostraba confusión más que autoridad. El policía, sin mostrar arrepentimiento, intentó justificar su acto diciendo que el joven lo había provocado. Nadie creyó realmente esa excusa, pero la situación seguía fuera de control. Mateo, con lágrimas de rabia, no decía nada, sosteniendo la mejilla con una mano temblorosa. En ese momento, se abrió la puerta principal del tribunal y entró un hombre con traje oscuro y placa visible. Todos se giraron hacia él, incluso el juez se puso de pie al reconocer el emblema del FBI. El hombre caminó con paso firme hacia el estrado, mirando directamente al oficial que había golpeado a su hijo. «Ese joven es mi hijo», dijo con voz firme pero contenida, y la sala volvió a enmudecer. El agente del FBI, cuyo nombre era Marcos Hernández, sacó de inmediato una credencial dorada que lo identificaba como supervisor especial. Su presencia impuso respeto instantáneo entre los asistentes, especialmente al policía que ahora sudaba visiblemente. Marcos miró brevemente a su hijo, quien aún no podía creer lo que veía. Luego, sin levantar la voz, pidió al juez permiso para hablar ante el tribunal. El juez, aún sorprendido, asintió sin decir palabra. Marcos explicó que había seguido el caso de Mateo a distancia para evitar conflictos de interés, confiando en que todo se resolvería con justicia. Sin embargo, al ver lo ocurrido, ya no podía quedarse al margen. Señaló al oficial y preguntó públicamente si era costumbre en esa corte permitir agresiones físicas contra menores sin consecuencias. Nadie respondió, pero el silencio fue más revelador que cualquier palabra. El oficial intentó hablar, pero Marcos lo interrumpió con una mirada firme. «Lo que usted hizo es inaceptable y contrario a la ley», dijo Marcos sin elevar la voz. Se acercó lentamente y pidió que el policía fuera retirado del lugar de inmediato para preservar el orden y la justicia. Dos alguaciles se aproximaron sin cuestionar la orden, comprendiendo la gravedad del momento. El oficial fue escoltado fuera del tribunal bajo las miradas atónitas de todos los presentes. La madre de Mateo rompió en llanto, pero esta vez por la mezcla de alivio y orgullo. Marcos se arrodilló ante su hijo y le tomó la mano con ternura. «Estoy aquí, hijo». «No estás solo», le susurró mientras Mateo lo abrazaba con fuerza. El juez, visiblemente afectado, pidió un receso inmediato para evaluar los hechos. Varios periodistas que estaban cubriendo otro caso empezaron a grabar la escena. Las cámaras captaron al padre y al hijo en un abrazo que decía más que cualquier discurso. Durante el receso, la noticia del incidente comenzó a circular rápidamente por las redes sociales y medios locales. El video del policía abofeteando a Mateo fue compartido miles de veces en cuestión de minutos. La opinión pública reaccionó con indignación y exigió una investigación inmediata. Mientras tanto, Marcos se reunió con el abogado defensor de su hijo en una sala privada del tribunal.
Ambos repasaron los hechos, y Marcos aportó pruebas de que Mateo tenía permiso para pintar el mural. Mostró correos electrónicos del dueño del edificio y fotos del proyecto con la comunidad. También reveló que el mural era parte de una iniciativa cultural apoyada por la ciudad. La defensa se fortalecía, y el caso comenzaba a tomar una nueva dirección. Marcos llamó directamente al director regional del FBI para informar del abuso policial. Se inició de inmediato una auditoría interna sobre el comportamiento del agente agresor. En paralelo, el abogado defensor presentó una moción para desestimar los cargos contra Mateo. El juez, tras regresar del receso, reanudó la audiencia con una nueva perspectiva. Reconoció públicamente que se había cometido una falta grave en su tribunal. Ordenó que los cargos contra Mateo fueran retirados de forma inmediata. Además, declaró que el caso del mural debía ser revisado bajo un enfoque cultural, no penal. La familia de Mateo recibió aplausos de la sala al escuchar el veredicto. Los medios afuera esperaban ansiosos declaraciones del joven y su padre. Mateo, aún conmovido, dijo unas breves palabras agradeciendo el apoyo. Su voz era firme, pero todavía se notaba el temblor de lo vivido. Marcos le puso una mano en el hombro y prometió que no permitiría que nadie lo humillara de nuevo. Esa misma noche, los noticieros abrieron con la imagen de Marcos entrando al tribunal. FBI interviene en caso de abuso contra menor latino, decían los titulares. La comunidad local organizó una vigilia frente al edificio donde Mateo pintó su mural. Vecinos, artistas y activistas llevaron velas, carteles y palabras de aliento. El mural fue protegido con vallas para evitar que alguien lo dañara. El alcalde de la ciudad, tras enterarse del caso, pidió disculpas públicas a la familia. Anunció también la creación de un comité de revisión sobre actuación policial en tribunales. Marcos fue invitado a una reunión privada con autoridades locales para colaborar en reformas. Él aceptó, pero dejó claro que hablaba como padre antes que como agente federal. La historia de Mateo llegó a oídos de congresistas latinos, quienes pidieron justicia en el Capitolio. Se generó un debate nacional sobre la criminalización de expresiones culturales. Varias escuelas invitaron a Mateo a hablar sobre su experiencia y el valor del arte. Su historia se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad juvenil. Marcos, por su parte, recibió reconocimientos por su integridad como padre y profesional. El oficial que agredió a Mateo fue suspendido y luego enfrentó cargos por conducta indebida. La policía local fue obligada a asistir a nuevos entrenamientos sobre derechos civiles. Mateo regresó a la escuela entre aplausos de sus compañeros. Su historia inspiró a muchos jóvenes a expresarse sin miedo. Se convirtió en defensor de proyectos artísticos comunitarios. Todo había cambiado, pero su mirada seguía siendo la de aquel joven firme y justo. A medida que pasaban los días, Mateo empezó a recibir cartas de apoyo desde distintos lugares del país. Niños, jóvenes y adultos se identificaban con su historia y lo consideraban un ejemplo. Algunos le enviaban dibujos, poemas y hasta propuestas de colaboración artística. Mateo, aunque sorprendido, respondió cada carta con humildad. Fundó junto a su padre una organización llamada Voces Libres para proteger a jóvenes vulnerables. El objetivo era brindar apoyo legal y emocional a menores acusados injustamente. También organizaban talleres de arte como forma de expresión y sanación. Cada mural pintado por los jóvenes era una historia contada sin palabras. Mateo pintó uno nuevo en la plaza central, dedicado a los que luchan sin violencia. En el centro del mural estaba la figura de un joven con la mano extendida hacia la justicia. A su lado, un adulto vestido de traje lo protegía con el cuerpo, claramente inspirado en su padre. El mural fue inaugurado con una gran ceremonia en la que hablaron líderes comunitarios. Mateo subió al escenario con una sonrisa tímida y un corazón valiente. Habló de su miedo inicial y de cómo el apoyo lo transformó en fuerza. Dijo que no todos tienen un padre con poder, pero todos merecen respeto. Prometió seguir trabajando para que ningún joven pase por lo que él vivió.
Las cámaras capturaron cada palabra y las redes se llenaron de mensajes de admiración. Su historia inspiró documentales, canciones y campañas educativas. Aquel día, Mateo no solo se liberó, sino que ayudó a liberar voces silenciadas. Había comenzado una nueva etapa, con arte, justicia y amor como sus pilares. La organización Voces Libres comenzó a crecer rápidamente gracias al impulso de voluntarios y donaciones solidarias. Marcos se encargaba de la parte legal, asesorando a familias que no podían pagar abogados. Mateo lideraba los talleres artísticos, donde jóvenes compartían sus vivencias a través de colores y pinceles. Cada sesión terminaba con una ronda de palabras, donde todos eran escuchados sin interrupciones. Pronto, escuelas de otras ciudades pidieron replicar el programa, viendo el impacto positivo en sus estudiantes. Mateo viajaba los fines de semana para llevar su mensaje a más comunidades. En cada lugar encontraba historias similares de discriminación y silencio. Un joven en Chicago le contó cómo fue golpeado por dibujar en su cuaderno durante clase. Una niña en El Paso dijo que le prohibieron usar su dialecto indígena en el recreo. Esas experiencias reforzaban el compromiso de Mateo de seguir adelante. Con cada mural pintado, sentía que sanaban no solo él, sino también los demás. Marcos, aunque orgulloso, se preocupaba por la seguridad de su hijo en tantos viajes. Le enseñó técnicas de defensa, pero sobre todo cómo mantener la calma en situaciones tensas. Mateo aprendió a responder con palabras fuertes pero respetuosas, como su padre le había mostrado en el tribunal. Cada vez que alguien dudaba de su causa, él contaba su historia sin rencor, solo con verdad. Una periodista de Nueva York escribió un reportaje titulado El joven que pintó justicia. En él, Mateo era descrito como símbolo de valentía silenciosa y liderazgo juvenil. El artículo fue leído por millones y traducido a varios idiomas. Mateo recibió una invitación para hablar ante la ONU sobre derechos culturales y juveniles. Aceptó emocionado, sabiendo que su voz, una vez silenciada por una bofetada, ahora resonaba en todo el mundo. El día del evento en la ONU, Mateo se levantó temprano con el corazón acelerado y los pensamientos claros. Vestía un traje sencillo, prestado por su padre, y llevaba en el bolsillo un pequeño pincel como símbolo de su lucha. Al llegar al edificio, fue recibido por representantes de varios países que ya conocían su historia. Lo guiaron hasta una gran sala donde delegados de distintas naciones lo esperaban con atención. Cuando subió al podio, tomó aire profundamente y miró al público con determinación. Comenzó relatando su experiencia en el tribunal, sin omitir detalles, pero con serenidad. Habló de la injusticia que enfrentan muchos jóvenes por su origen o apariencia. Dijo que su caso no era único, sino reflejo de un sistema que aún debía cambiar. Mostró una imagen del mural que pintó después del juicio, explicando su significado. Luego, compartió testimonios de otros jóvenes que conoció en sus talleres. Cada historia resonaba con fuerza en la sala, generando murmullos de indignación y empatía. Mateo propuso crear un programa internacional de apoyo artístico para jóvenes vulnerables. Sostuvo que el arte podía ser herramienta de sanación, resistencia y educación. Al terminar su discurso, se hizo un silencio profundo que fue seguido por una ovación de pie. Varios representantes se acercaron para felicitarlo y pedir más información sobre su organización. Un embajador africano dijo que quería llevar Voces Libres a su país. Mateo, emocionado, prometió colaborar sin importar fronteras ni idiomas. La prensa internacional cubrió el momento, y su imagen apareció en portadas al día siguiente. Aquel joven que una vez fue golpeado por expresarse, ahora inspiraba a miles con su mensaje. Salió del edificio con la misma humildad con la que entró, pero con una nueva responsabilidad sobre sus hombros. Tras su regreso de la ONU, Mateo fue recibido con una celebración en su comunidad que nunca imaginó. Las calles estaban adornadas con pancartas, flores y murales pintados por niños de la zona. Vecinos, maestros y amigos lo abrazaban, agradeciendo su valentía y ejemplo.
En el centro de la plaza se organizó un acto donde se inauguró oficialmente la nueva sede de Voces Libres. El edificio, restaurado por voluntarios, contaba con salones para talleres, una biblioteca y una galería de arte comunitaria. Marcos tomó la palabra brevemente, diciendo que nunca se sintió más orgulloso como padre y ciudadano. Mateo, al hablar, recordó que todo comenzó con una injusticia y una bofetada que cambió su vida. Explicó que lo importante no fue lo que sufrió, sino lo que decidió hacer después. Elegí pintar en lugar de pelear, escuchar en lugar de odiar, dijo con voz firme. Invitó a todos los presentes, especialmente a los jóvenes, a creer en su poder para cambiar las cosas. Aquel día, Mateo también anunció una beca anual para estudiantes artistas en situación vulnerable. La beca llevaría el nombre de su madre, quien siempre lo sostuvo en silencio. Al final del evento, se presentó una obra teatral escrita por adolescentes inspirados por su historia. La obra mostraba a un joven enfrentando el rechazo, pero encontrando fuerza en su comunidad. Muchos lloraron, otros aplaudieron de pie, y todos entendieron que la historia de Mateo era ahora parte de ellos. Los medios locales transmitieron todo en vivo, y el video fue visto por millones en las siguientes horas. Aquella noche, Mateo se sentó en su cuarto, observando su viejo cuaderno de bocetos. Dibujó un nuevo diseño, un corazón con pinceles en lugar de venas y una balanza como fondo. Supo entonces que su lucha no había terminado, pero ahora no caminaba solo. Estaba acompañado por una comunidad entera que había aprendido que el arte también podía hacer justicia. Con el paso de los meses, Voces Libres se convirtió en un referente nacional de educación y justicia social. Mateo fue invitado a colaborar con universidades, museos y organismos de derechos humanos. Participó en congresos donde compartía metodologías para combinar arte y activismo juvenil. Incluso desarrolló una aplicación móvil donde los jóvenes podían contar sus historias a través de dibujos interactivos. Esta app fue utilizada por escuelas rurales que antes no tenían acceso a programas culturales. Cada relato enviado era revisado por un equipo de artistas y psicólogos voluntarios. Las mejores historias se transformaban en murales que viajaban por diferentes ciudades. Mateo visitó hospitales, centros de menores y barrios olvidados, llevando esperanza con cada pincelada. Su padre seguía acompañándolo, no como figura de autoridad, sino como guía y protector silencioso. Durante una entrevista, le preguntaron a Mateo si alguna vez perdonó al policía que lo golpeó. Él respondió que sí, pero no para justificar, sino para sanar y seguir creando. Dijo que guardar odio es como cargar un cubo de pintura negra sobre el alma. En su lugar, eligió usar colores vivos para iluminar los rincones oscuros del mundo. Su historia fue llevada al cine por un director independiente y aclamada en festivales. Sin embargo, Mateo siempre evitó los focos de fama, prefiriendo escuchar antes que ser celebrado. En su barrio, seguía siendo el joven que saludaba a todos y recogía brochas al terminar. Cuando caminaba por las calles, veía a niños dibujando en las paredes con permiso, y sonreía. Cada trazo le recordaba que lo vivido no fue en vano, que su voz había abierto caminos. Y aunque sabía que todavía quedaban muchas batallas, también sabía que el arte seguiría siendo su escudo. Porque lo que comenzó con una bofetada terminó por pintar un país entero con dignidad.